Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico y científico que tuvo lugar en Europa entre los siglos XIV y XVII, marcando el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Este periodo se caracterizó por un renovado interés en la antigüedad clásica, especialmente la literatura, el arte y la filosofía de Grecia y Roma. El Renacimiento se fundamentó en el humanismo, que promovió un regreso a los valores de la antigüedad clásica. Los humanistas exaltaron la dignidad y el potencial del ser humano, colocando al individuo en el centro de la reflexión y el conocimiento. También hubieron varios descubrimientos científicos. La observación y el método experimental empezaron a prevalecer en el pensamiento científico, lo que llevó a grandes avances en campos como la astronomía, la anatomía y la física. Las artes visuales florecieron en este periodo, con un enfoque renovado en el realismo, la perspectiva y el estudio detallado de la naturaleza humana. Los artistas del Renacimiento buscaron imitar la belleza idealizada de la antigua Grecia y Roma. En la arquitectura, el Renacimiento revivió los principios clásicos de simetría, proporción y orden, pero también desarrolló nuevas soluciones técnicas como el uso de la cúpula y el arco. A pesar de que el Renacimiento comenzó en un contexto cristiano, hubo un creciente interés por temas seculares y por la representación del mundo natural. Los mecenas, como los Medici en Florencia, jugaron un papel fundamental en financiar a los artistas y pensadores. Isabel de Vega, nacida en 1558, fue una poetisa renacentista española vinculada a Alcalá de Henares. Se desconoce su entorno social y su fecha de muerte, pero su educación y contactos con intelectuales sugieren que vivió en un ambiente cultural refinado, posiblemente relacionado con la corte y las familias provenientes como los Mendoza. Su obra incluye 14 poemas conservados, destacando sus sonetos sobre Carlos V, que incorporó formas italianas como el verso en decasílabo. Aunque su corpus parece limitado, refleja influencias clásicas y castellanas y tuvo gran impacto en su época, a pesar de la gran desinformación que tenemos acerca de ello. Isabel de Vega vivió en un periodo donde las mujeres enfrentaban numerosas barreras para acceder a la educación debido a los valores sociales y culturales de la época. En el siglo XV, especialmente en España, las dificultades más relevantes que enfrentó fueron las restricciones sociales y de género, donde las mujeres eran consideradas responsables de roles domésticos y familiares, lo que limitaba la inversión en su educación. La sociedad creía que las mujeres no necesitaban estudios más allá de los requeridos para administrar un hogar. Las oportunidades académicas estaban diseñadas casi exclusivamente para los hombres, especialmente en instituciones como la Universidad de Alcalá de Henares, donde residió Isabel. La falta de instituciones educativas femeninas. Aunque existían conventos y monasterios donde las mujeres podían recibir una educación religiosa, el acceso era limitado y no ofrecía una instrucción académica amplia. No habían escuelas públicas abiertas para niñas y la educación formal dependía de tutores privados, a los que solo las familias acomodadas podían recurrir. La influencia de la Iglesia. La Iglesia ejercía un control significativo sobre la educación y dirigía el aprendizaje femenino hacia la piedad religiosa, la lectura de textos sagrados y las virtudes morales. Esto limitaba su acceso a temas científicos, literarios o filosóficos. Las condiciones económicas. Isabel de Vega pertenecía a una familia de clase media o noble, ya que su contexto sugiere que tenía acceso a una educación que no era común en todos los estratos sociales de la época, especialmente para las mujeres. Isabel de Vega no es ampliamente reconocida en registros literarios o históricos como autora de obras específicas, pero fue una autora que cultivó principalmente géneros religiosos y devocionales en su época, un periodo marcado por la Contrarreforma y el auge de la literatura religiosa en España. Al estar influenciada por los valores espirituales de su tiempo, su producción incluyó la poesía religiosa. En el Renacimiento, muchas mujeres escribieron poesía centradas en la devoción, los valores cristianos y las meditaciones espirituales. Este tipo de literatura era común en las mujeres educadas de la época, especialmente aquellas en contextos monásticos o cercanos a la corte. Los textos espirituales y devocionales. Isabel escribió también oraciones, meditaciones y reflexiones sobre la fe. Estos textos generalmente abordaban la vida cristiana y la virtud.
alineándose así con las enseñanzas de la Iglesia. Y finalmente, las obras de carácter pedagógico. Con muchos autores del siglo XV, Isabel también trabajó en escritos educativos o guías morales que enseñaban principios cristianos o ideales sobre el comportamiento y la vida en la sociedad. Yeah. Tres, dos, uno. Nunca más vean mis ojos cosas que le den placer, hasta tornarlos a ver. Si pudiese con la vida recobrarse el bien perdido, yo la doy por bien perdida, que el morir no es a medida del dolor que he padecido, y pues veros apartar fue causa de mis enojos, pues no queda que mirar, ni lágrimas que llorar, nunca más vean mis ojos. Que puedo ya ver, señora, habiéndote visto en mí, que el que te vido y te adora no puede vivir una hora más que cuando vive en ti. Más pues que con mis gemidos no puedo ya detener, no se acabe el padecer, ni que suene a mis oídos cosas que le den placer. Cuando me atormenta el amor, con temor, con ausencia y muerte, ya tengo por buena suerte vivir con tanto dolor, a trueque de esperar verte, pero ¿por qué de sufrir? No se canse el padecer, finge mi mal un placer, que es imposible sentir hasta tornarlo a ver. Nunca más vean mis ojos cosas que le den placer hasta tornaros a ver. Si pudiese con la vida recobrarse el bien perdido, yo la doy por bien perdida, que el morir no es a medida del dolor que he padecido. Y pues veros apartar fue causa de mis enojos, pues no queda que mirar, ni lágrimas que llorar, nunca más vean mis ojos. ¿Qué puedo saber, señora, habiéndote visto en mí, que el te vido y te adora no puede vivir una hora, más que cuando vive en ti? Mas pues que con mis gemidos no puedo ya detener, no se acabe el padecer, ni suenen a mis oídos cosas que le den placer. Cuando me atormenta amor, con temor, ausencia y muerte, tengo yo por buena suerte vivir con tanto dolor, a trueque de esperar verte. Pero porque de sufrir no me cansa el padecer, finge mi mal un placer, que es imposible sentir hasta tornarlo a ver. Es importante dar a conocer a las mujeres escritoras e integrarlas en los libros de lectura, porque históricamente su voz ha sido silenciada en el ámbito literario, lo que ha llevado a una visión incompleta y parcial de la cultura y el conocimiento. La literatura no solo refleja la realidad, sino que también la moldea, y al incluir a las mujeres escritoras se amplía la diversidad de perspectivas y experiencias humanas representadas. Además, visibilizar a las escritoras inspira a nuevas generaciones, especialmente a niñas y jóvenes, a sentirse capaces de expresarse y contribuir en el ámbito cultural. Esto promueve la equidad de género, al romper estereotipos que limitan los roles de las mujeres en la sociedad. Finalmente, integrar sus obras en los libros de lectura enriquece el aprendizaje, ofreciendo una visión más inclusiva y representativa del mundo. La literatura escrita por las mujeres nos conecta con temáticas esenciales como la identidad, la justicia y las emociones, desde ángulos únicos indispensables para comprender la complejidad de la humanidad.